tú me lo permites. Nada más cierre que no toque nadie. Silencio, empezamos. Y preséntate, por favor. Sí, claro. Buenos días, mi nombre es Manuel Vildósola Dávila, soy arquitecto, tengo estudios de planeación y diseño urbano a nivel de posgrado y he trabajado en la Universidad Autónoma durante más de 30 años y también en la administración pública a nivel de secretarías de despacho y a nivel de organismos descentralizados. Pues platicamos un poco sobre este lugar que es la Alameda de San Luis Potosí. Sobre todo me gustaría saber, en términos de la construcción de lo que es esta ciudad, ¿cuál es la pertinencia de un espacio como la Alameda? Bueno, la Alameda en sí tiene su origen como parte del establecimiento de los conjuntos conventuales en lo que ahora llamamos centro histórico. La Alameda perteneció al conjunto conventual de los Carmelitas. Sin embargo, a raíz de la desamortización de bienes de la Iglesia en el siglo XIX, la Alameda pasa después a ser un paseo público y prácticamente se convierte en el principal espacio de convivencia de la ciudad, por su extensión, por su ubicación, por la facilidad que existía en aquel tiempo en cuanto a la movilidad peatonal de la gente. De hecho, cuando la Alameda se convierte en jardín público, pues es un espacio que se vincula directamente con la movilidad de pasajeros en trenes, dada la posición de la estación de pasajeros al norte y una enorme influencia en las actividades de vivienda y de servicios entre la Alameda, la estación de trenes, inclusive estaciones, o más bien paradas de autobuses que se daban en el rumbo, antes no teníamos terminal de camiones, y una dinámica económica fuerte que siempre caracterizó a este rumbo. Bueno, y con el paso del tiempo, por supuesto, este paseo empezó a tener algunos problemas, me imagino. ¿Cuáles serían estos así en términos de la visión de un arquitecto y de un urbanista? Me parece que el problema más serio es la accesibilidad, porque esta Alameda, si bien se cancela la operación del transporte ferroviario, y hace tiempo que no tenemos corridas de trenes, pero se convierte en una enorme glorieta, en realidad. Y esto en gran parte porque la conexión oriente-poniente de la ciudad en ese rumbo siempre se dio por el Puente Negro. El Puente Negro, situado al nororiente de la Alameda, era en doble sentido y tú tenías que ir hacia el Montecillo o venir del Montecillo para poder entrar al centro. Después se construye el puente de la Avenida Universidad, que alivia la conexión con el oriente, dando rumbo al distribuidor Juárez. Pero esa facilidad de conexión entre ya no uno sino dos puentes aumenta el tráfico vehicular y la presión del movimiento entre el jardín interior y los bordes del mismo, que se convierten en espacios lejanos, no porque hubiera cambiado la distancia, sino porque empezaba a haber un obstáculo de la movilidad del transporte público, transporte privado, transporte urbano, y una dificultad muy seria para que el peatón siguiera apropiándose de su espacio principal, de su espacio ajardinado y con caminamientos y elementos que se fue poco a poco deteriorando. Digamos, el deterioro, pienso yo también que el deterioro de este espacio también tiene que ver con el deterioro social del entorno y fue haciéndose un lugar cada vez más peligroso y como dices tú, de menos acceso. Sí, de hecho, cuando un espacio urbano tiene como respaldo una dinámica económica fuerte, digamos, boyante, y cuando hay actividades permanentes durante, digamos, los 3 turnos del día, estamos hablando de una buena posibilidad de seguridad urbana
y estamos hablando también de convivencia social. Cuando empieza a reducir la dinámica económica, empiezan a modificarse los usos del suelo y empieza a reducirse la presencia de visitantes, residentes, y la clave es la gente. Si la gente ya no acude al espacio, ya no lo siente perteneciente a él, se le hace más bien un lugar de riesgo, y a su vez el espacio lo coloniza o se apropia de él gente con otros fines, ¿verdad? Gente que quiere pues asaltar o que quiere causar inseguridad. Entonces es un fenómeno muy interesante, porque si uno viera fotografías históricas o fotografías del siglo XX, fotografías actuales, digamos que el entorno físico no cambia tanto, lo que cambia es la actuación de la gente en términos de, pues, de cómo viven o cómo dejan de vivir ese espacio urbano. Sí, creo que ese es factor serio. Bueno, y entonces, con este proyecto, con este trabajo, esta producción, esta representación de la ciudad, ¿qué se está sembrando en términos históricos? Que se ha estado tan cerca de estos procesos de construcción de la ciudad. ¿Qué se está sembrando en términos históricos hacia el futuro? Yo creo que esta es una oportunidad singular, prácticamente inédita, en la que se está planteando una recuperación de un espacio con un proyecto de alcances importantes a corto, mediano y largo plazo, vinculados a un hecho que también es histórico, en el sentido de que San Luis Potosí buscó durante mucho tiempo la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad, y bueno, tras un periodo del orden de 10 años en el cual la ciudadanía tuvo una participación fuerte, finalmente se logró la inscripción como parte del Camino Real de Tierra Adentro. De hecho, es una inscripción que tiene ya 2 años vigente y que prácticamente ha pasado inadvertida en la información colectiva, en la memoria de la gente. La gente sigue pensando que San Luis no forma parte del patrimonio mundial, siendo que hay un perímetro perfectamente delimitado que aparecerá en las láminas de esta presentación, y que tiene como un área adyacente la zona de la Alameda. Es decir, el perímetro declarado tiene una zona de amortiguamiento en cuyo lado derecho, digamos lado oeste, aparece el Jardín de la Alameda, y a su vez el Jardín de la Alameda tiene una zona de influencia que abarca el proyecto que está planteando la Facultad del Hábitat de Ingeniería como parte de la universidad. Al momento, yo lo veo así, al momento de que se da una sinergia entre una consolidación, llamémosle así, de la memoria histórica de la ciudad, y una apertura, inclusive una credibilidad de la gente, de que tenemos esa inscripción, ese galardón a nivel de patrimonio mundial, con un proyecto que mejora la calidad de vida en la zona de movilidad colectiva y de tráfico, seguramente más fuerte en el entorno. Yo difícilmente veo una oportunidad semejante. Yo pienso que con una planeación idónea de los efectos que va a tener el proyecto en materia de la vida cotidiana de la gente y el vínculo con la zona declarada Patrimonio Mundial, puede ser un parteaguas muy importante para San Luis. Y la última pregunta, bueno, yo sé que tú creciste en el centro. Sí. ¿Tú fuiste usuario de la Alameda? ¿Tienes algún recuerdo de la Alameda? Sí, bueno, cuando era niño, allá por los 60s, sí nos llevaban, sí íbamos al jardín. Recuerdo la foto en el caballo, la foto del recuerdo, ¿no? En los juegos, en cierta medida, y algunos paseos cerca de la iglesia de San José. Sí me llegó a tocar una etapa en que era factible que tus papás te llevaran y pasearas un rato por allí. Bueno, te agradezco mucho. No, hombre, no tienes por qué.